4 de mayo es la pelea entre Jaime Munguía y Canelo, pelea entre mexicanos, una pelea que quizá pueda hasta terminar en un empate según mi parecer. Este video está muy interesante, te invito a que te quedes hasta el final porque analizaremos esta pelea desde diferentes puntos de vista. Si acabas de llegar a Richie Blog y no te has suscrito, te invitamos a que te suscribas en este momento, toques la campanita de notificaciones y que actives todas las notificaciones. Esto es muy importante para que puedas seguir enterado de nuestros videos. Este próximo 4 de mayo, mi pelea contra Jaime Munguía en la T-Mobile Arena, México contra México. El agua ya sale a 2 grados, el agua, pero si nos hace falta hielo, yo creo que no hay que preocuparse mucho. Aquí nos ahorramos el hielo. Vamos. Y ya está a 2 grados el agua. Usted me dice, mi güey, que al cabo aquí hay un chingo, mire. Tú échale hasta que se tire. Jaime Munguía contra Canelo Álvarez es una pelea que a nosotros no nos toma por sorpresa en absoluto y los verdaderos seguidores de este canal lo saben. Hace 4 meses subimos un video donde ya decíamos que Munguía era el retador mandatorio por parte de la OMB y desde hace 4 meses nosotros ya habíamos cuestionado este nombramiento, mi querida audiencia. No hay nada nuevo bajo el sol. Oscar de la Hoya desde hace 4 meses quería hacer esta pelea entre Jaime Munguía y Canelo Álvarez de sí o sí, obligatoriamente. Quería su mega pelea, pues ya la tiene. Este es un segmento de ese video que hicimos mi hermano y yo, que te dejaré en la descripción y en el primer comentario por si tienes interés de profundizar en el tema al terminar este video. Chécate. Aquí en el box, la ley es una sugerencia. Desde hace días, Oscar de la Hoya andaba promoviendo una super pelea entre su protegido Jaime Munguía y Saúl Canelo Álvarez. Y el día de hoy por la mañana nos encontramos en Twitter que Salvador Rodríguez, el reportero de ESPN, escribe lo siguiente: el mexicano Jaime Munguía es retador obligatorio de Canelo en las 168 libras a través de la World Boxing Org. Informa Mecawar, que es el portavoz de Golden Boy Promotions, que hay algunas pláticas, no más. Y quédate hasta el final del video porque vas a ver todo el plan que tienen con Jaime Munguía. Y al parecer hay una cláusula de revancha en el contrato entre Canelo y Munguía. Canelo quiere asegurarse machín por si pierde y en mi opinión esta pelea está muy pareja y quizá hasta se vaya a dar un empate. Esa es mi predicción de Canelo contra Munguía, empate. ¿Y qué pasa si Canelo pierde los títulos? Absolutamente nada, porque tendría la posibilidad de recuperarlos en una revancha multimillonaria. Dice David Faitelson, el Dodoria, en su cuenta de Twitter que Jaime Munguía es un gran boxeador con 3 defectos: que no se quita golpes, no mueve la cintura y a veces pone la cabeza justo donde va el chingadazo. Eso según don Ignacio Beristain. Munguía es el típico boxeador de aguante, inclusive Jaime Munguía está más duro que el Canelo. Genéticamente así le tocó la repartición de buenos genes para el box. Jaimito es fuerte por naturaleza y Canelo ha perdido el punch que antes tenía. Yo no veo a Canelo noqueando a un joven y hambriento Jaime Munguía. Creo que empatarán porque tampoco creo que Jaime Munguía tiene el poder necesario para noquear o tirar al Canelo. Está muy duro. Munguía no tiene juego de cintura y eso lo hace lucir también más lento en comparación a Canelo, quien tiene un timing muy bueno, como ya lo decía nuestro amigo Israel Vázquez en una plática pasada que tuvimos mi hermano el Magnífico y yo. Y claro que tiene razón, el timing de Canelo en esta pelea puede ser un factor muy interesante a favor de Canelo. Hay muchas cosas que también, hablando de Canelo, por ejemplo, Canelo tiene un timing muy bueno que la gente no puede ver, y a veces que la gente dice, pues no le tiró golpes, por ejemplo, Charlo. Si tú te das cuenta a la hora de Canelo pelear, él anda, no se mueve mucho, pero cuando tú le tiras, él se hace para atrás, te quita la distancia. O cuando le das un gancho volado, no sé, lo cubre o algo así. Entonces, cuando tú enfrentas a alguien con esas facultades, cuando tú estás así como ya le voy a tirar a la derecha y pum, se te mueve,
entonces ya dudas de tirar tu mano derecha porque sabes que la vas a fallar y te puede contragolpear, o el jab, y que te lo quita a la distancia y él viene con un volado de derecha. Entonces todo eso la gente lo tiene que ver, porque no es que los peleadores no le quieran tirar golpes a Canelo, más bien no se sienten confiados de tirarle golpes porque saben que los va a contragolpear. Es algo que aprendí ahí con el Manny Pacquiao. Pues sí, es una gran pelea en mi opinión. Quizás no sea la pelea que queríamos ver a Benavidez contra Canelo. Y yo creo, siendo optimista, que la pelea contra Benavidez quizá pueda eventualmente llegar a través de Arabia Saudita en unos 3 o 4 años, como algunos de ustedes bien lo han mencionado muy sabiamente en sus comentarios. Quizá los árabes sí le puedan llegar al precio de Canelo contra Benavidez, porque después de todo les llegaron al precio a Beterbiev y a Bivol y a otras superestrellas. Yo no veo por qué no en un futuro lejano, en una galaxia muy muy lejana, podamos ver pelear a Benavidez contra Canelo, pero no será en este año y quizá no lo sea tampoco en el 2025, solo Dios tiene la respuesta, el tiempo lo dirá. Mientras tanto, vamos a disfrutar lo que tenemos. Jaime Munguía llega a la pelea del 4 de mayo con un récord superior al de Benavidez. Llega con un récord de 43 peleas ganadas, 34 de ellas por nocaut, y está invicto. Benavidez tiene 28 peleas ganadas, 24 de ellas por nocaut, también invicto. El récord de Jaimito es mucho mejor que el de Benavidez, siendo prácticos. Y si le gana al Canelo, este muchacho estaría para grandes cosas, pero insisto, no creo que le vaya a ganar, creo que van a empatar. La pelea está demasiado pareja, aunque muchos no lo vean así. Las condiciones naturales de ambos se sobreponen a sus aparentes limitaciones técnicas. Esta no es una pelea de técnica, es una pelea de garrotazos, como yo lo veo, pero de los dos costales el Canelo tiene un mejor timing. Canelo se mueve mejor y eso puede estar a su favor de no estar a merced de un cazador natural como Jaimito. Creo en Jaimito porque es un boxeador muy respetuoso, entrena duro y tiene condiciones naturales muy buenas. Genéticamente, la verdad, mis amigos, hay que reconocerlo, se sacó la lotería en este deporte porque tiene el físico perfecto para el boxeo. Ha sido bien llevado, Oscar de la Hoya lo descubrió, lo han cuidado bien, tiene 27 años, Canelo tiene 33, la diferencia de edades realmente no es muy significativa, ya que los dos son fajadores de condiciones muy similares, aunque Munguía es más alto que Canelo, tiene 1,83 metros con un alcance de 184 centímetros, tiene brazos muy largos. Canelo mide 1,73 con un alcance de 179 centímetros y con un récord de 60 peleas ganadas, 39 de ellas por nocaut, 2 derrotas ante Dimitri Bivol en el 2022 y en el 2013 contra Floyd Mayweather, un empate al inicio de su carrera en el 2006 ante Jorge Juárez en el Auditorio Municipal de Tijuana, pelea pactada a 4 rounds, y el empate ante Triple G en el 2017 en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Campeón mundial supermediano por parte de la IBF, WBA, WBC y WBO. Munguía me parece que puede tener un futuro brillante si nos regala una buena pelea y se entrega. Recordemos que esta pelea tiene cláusula de revancha, eso a mí se me hace muy digno de resaltar. El Canelo se previene de una posible derrota. ¿Y qué opinan ustedes, mi querida audiencia? Yo quiero leer sus opiniones aquí en la cajita de comentarios. ¿Será una buena pelea? No lo sé, quizá lo sea. ¿Será una pelea sangrienta? Eso sí, una pelea donde vamos a ver muchos golpes, y si Canelo se distrae, Munguía lo puede poner en aprietos porque tiene con qué. Creo que será una pelea con un final cardíaco, por eso opino que tendremos un empate. Y en septiembre contra Berlanga, Canelo Berlanga, eso tiene mucho sentido para mí, pero queremos leer sus opiniones aquí en la cajita de comentarios. Y esto es todo por el día de hoy, mis amigos. Compartan este video en todas sus redes sociales porque eso nos está ayudando mucho a llegar a nueva audiencia. Richie, mi hermano, gracias por darme este súper trabajo en Richie Blog. Te estoy muy agradecido, carnal. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos nada.